Saludos, en este video voy a presentar los desafíos y perspectivas futuras en la gobernanza antiterrorista en la democracia liberal. Primero entendamos qué es el terrorismo. Se lo puede definir como grupos organizados que intentan implementar sistemas de terror para imponer dominación. Entonces podemos resumir el video como el conjunto de políticas, medidas y prácticas implementadas por los gobiernos de los países democráticos para prevenir, detectar, combatir y responder al terrorismo dentro del marco de los principios y valores de la democracia liberal. En primer lugar, hablemos sobre la evolución de las amenazas terroristas y adaptación de las estrategias. ¿De qué forma ha evolucionado el terrorismo? Se puede decir que el avance de la tecnología y la globalización ha permitido a estas organizaciones alcanzar a un mayor número de personas y reclutarlas. Eso también les ha permitido mejorar su planificación y coordinación, así como implementar estrategias inhumanas como es el uso de bombas humanas. También han encontrado la forma de evitar la detección de sus actividades y han adoptado otras estrategias para conseguir dinero como es el tráfico de drogas, de mercancía y el secuestro. ¿Cómo se han adaptado los gobiernos a estas amenazas? Han implementado controles en fronteras, carreteras y aeropuertos. También han hecho acuerdos internacionales para el intercambio de inteligencia y la detección rápida de posibles ataques. También se han implementado programas de desradicalización para prevenir el aumento de la violencia y por último cabe destacar el uso de tecnologías de vigilancia y de análisis de datos por medio de inteligencia artificial y machine learning. Nuevas tecnologías y su impacto en la lucha antiterrorista. Se ha hablado del impacto de las nuevas tecnologías en el terrorismo y en el gobierno, pero ¿cuáles son? Por un lado tenemos el reconocimiento facial para detectar personas sospechosas, también las tecnologías de vigilancia como son las cámaras, los micrófonos que pueden ser incrustados en dispositivos muy útiles como son los drones. Por otro lado, las tecnologías del análisis y recopilación de datos como la inteligencia artificial y el machine learning son muy útiles para detectar patrones. También es importante mencionar a los ingenieros y especialistas en ciberseguridad para fortalecer los sistemas y el escape de la información. Por último, se menciona la importancia de vigilar las redes sociales para detectar actividades sospechosas. Desafíos legales y éticos en el uso de herramientas de inteligencia. ¿Qué límites éticos y legales existen dentro de la lucha contra el terrorismo? Por un lado, el uso de herramientas de inteligencia implica recopilar y analizar grandes cantidades de datos, lo que puede plantear preocupaciones en cuanto a la privacidad y la protección de datos personales, ya que existe acceso a información sensible, porque puede ser necesario acceder a información como comunicaciones privadas, datos financieros o registros de viaje. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de acceder a esta información para prevenir, detectar amenazas y garantizar los derechos legales y constitucionales de los individuos como el derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia. Por otro lado, existe el riesgo de que el uso de herramientas de inteligencia pueda llevar a la discriminación y el perfilamiento étnico, especialmente si se basa en características raciales o religiosas que puede poner en peligro a gente inocente. Por último, hay que considerar la transparencia y rendición de cuentas, ya que el uso de estas herramientas implica actividades encubiertas y recopilación de información clasificada, lo que puede llevar al uso indebido y el abuso de poder. Existe el riesgo de que las herramientas de inteligencia se utilicen de manera indebida o abusiva, ya sea para vigilar o acosar a individuos, grupos políticos o comunidades específicas. Coordinación internacional en la gobernanza antiterrorista. Este es un tema muy importante ya que el terrorismo es una amenaza global que trasciende las fronteras nacionales. La cooperación y colaboración entre países, organizaciones internacionales y agencias de seguridad son esenciales para prevenir y combatir eficazmente el terrorismo.
Esta coordinación internacional implica la armonización de marcos legales y la adopción de marcos normativos comunes para abordar las amenazas terroristas. Debe existir comunicación entre los países y cooperación entre las fuerzas policiales y las agencias de seguridad a nivel internacional para llevar a cabo investigaciones conjuntas, realizar arrestos y llevar a los responsables de actos terroristas ante la justicia. Así, los países trabajan juntos para identificar y rastrear las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas y también para adoptar medidas para prevenir el flujo de fondos hacia actividades terroristas. Gobernanza de la ciberseguridad y el combate al ciberterrorismo. ¿De qué forma se combate el ciberterrorismo? El uso de Internet por parte de los grupos terroristas ha vuelto indispensable la necesidad de garantizar la seguridad de los sistemas y redes informáticos, así como prevenir y contrarrestar los ataques cibernéticos con motivaciones terroristas. Así también, las infraestructuras críticas como los sistemas de energía, transporte, comunicaciones y servicios financieros son objetivos potenciales de ataques cibernéticos con motivaciones terroristas, por lo que es esencial la cooperación entre el sector público y privado de los proveedores de servicio. Por último, es importante mencionar la capacitación y concienciación de la ciberseguridad tanto de forma profesional como la educación de los usuarios finales sobre las buenas prácticas de seguridad en línea y la promoción de una cultura de ciberseguridad en la sociedad en general. Gobernanza de la seguridad fronteriza y el control de flujos migratorios. ¿Cómo se gestiona el movimiento de personas a través de la frontera? En primer lugar, hay que mencionar que los países establecen reglas y regulaciones para el ingreso y la salida de personas en un país. Esto incluye leyes de inmigración, asilo y refugio, así como acuerdos bilaterales o multilaterales sobre gestión fronteriza. Estos marcos deben ser coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos y protección de refugiados. El control en las fronteras implica la implementación de medidas y tecnologías para verificar y gestionar el ingreso y la salida de personas en los puntos fronterizos. Esto incluye sistemas de pasaportes y visas, controles biométricos, escaneo de equipaje y vehículos y la colaboración entre agencias de seguridad y aduanas para detectar amenazas, contrabando y tráfico ilícito. Desafíos en la protección de los derechos humanos en la lucha antiterrorista. ¿Qué desafíos existen para los derechos humanos? Hay que encontrar el equilibrio adecuado entre la protección de la seguridad y la protección de los derechos humanos, ya que se puede implementar medidas que restringen ciertos derechos como la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación. De igual forma, las personas sospechosas tienen derecho a un juicio justo, a no ser sometidas a tortura o a tratos inhumanos, a la presunción de inocencia y a la defensa legal y adecuada. Es esencial asegurar que las personas sean tratadas de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos y que tengan acceso a una representación legal y a un proceso judicial justo. La sobrevigilancia plantea un problema desafiante, ya que afecta a la privacidad de las personas. Esto puede llevar a la estigmatización y discriminación de ciertos grupos étnicos, religiosos o culturales que son percibidos como sospechosos de estar vinculados al terrorismo, y se corre el riesgo de que se utilice la tortura o se someta a malos tratos a personas sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tortura y los malos tratos están prohibidos en todos los casos y bajo cualquier circunstancia. Adaptación de la legislación y el marco normativo en la democracia liberal. ¿Cómo funciona el marco legal? Se centra en proteger y fortalecer los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de prensa, el derecho a un juicio justo, la privacidad y otros derechos y libertades civiles. También debe tener en cuenta la promoción de la inclusión y la no discriminación, sin importar su origen étnico, religión, género o orientación sexual u otras características protegidas. Se debe destacar que una democracia liberal requiere un gobierno responsable y transparente. La adaptación de la legislación y el marco normativo debe promover la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, la transparencia en la toma de decisiones y el acceso a la información. Por último, es importante que la legislación aborde avances tecnológicos y nuevas formas de interacción social y económica. Implicaciones económicas y financieras del terrorismo en la gobernanza.
Se estima que los costos económicos directos globales del terrorismo ascendieron a alrededor de 16.4 mil millones de dólares en 2019. Por otro lado, un estudio del Banco Mundial estima que entre 2000 y 2013 los ataques terroristas causaron una disminución del 0.4% en la llegada de turistas. También provoca tasas de crecimiento económicas más bajas, un gasto mayor de 40 mil millones de dólares en Estados Unidos, provoca volatilidad en los mercados, además de sanciones y multas. Gracias por su atención.